Now, many churches base their doctrine on speaking on tongues, Ahora, muchas iglesias basan sus doctrinas o su doctrina sobre el don de lenguas, hablar en lenguas, on what they read in 1 Corinthians chapter 14. sobre lo que ellas leen en el capítulo 14 de 1 de Corintios. So we really need to understand 1 Corinthians 14. Así que uno tiene que entender lo que dice el capítulo de 14 de 1 de Corintios. But we can't just take it out and read it in isolation. Pero uno no lo puede simplemente sacar y leerlo fuera de su contexto. We have to understand the whole 1 Corinthians. Tenemos que entender toda la epístola de 1 de Corintios. Because 1 Corinthians is not a letter of commendation. Porque la primera carta a los Corintios no es una carta donde Pablo alaba a la iglesia. It is, in fact, a letter of rebuke. Es de hecho una carta de reproche. And Paul is rebuking all the false practices which came into the Corinthian church. Y Pablo está reprochando todas las prácticas falsas que ingresaron en la iglesia de los Corintios. But that's not how they read 1 Corinthians 14. Pero no es así que algunos leen a 1 de Corintios 14. They read 1 Corinthians 14 as a commendation, Leen a 1 de Corintios 14 como si fuera una alabanza. when in fact it is a rebuke. Pero de hecho es un reproche. It's only in the 2 Corinthians letter Es solamente en la segunda carta a los Corintios that Paul wipes the sweat of his brow que ya Pablo se seca el sudor de la frente and says, "Thank God you have corrected the error of your ways." y dice, gracias a Dios ustedes han corregido los errores de su camino. So let's just make sure what 1 Corinthians really says. Así que asegurémonos de lo que dice en realidad la primera epístola de Corintios. Now, there obviously was a letter that Paul had written to the Corinthians before this letter, which is called 1 Corinthians. Ahora, obviamente, antes de que se escribiera la primera carta a los Corintios, hubo otra carta que Pablo menciona que había escrito a la iglesia de los Corintios. But we don't have that letter anymore. Pero ya no la tenemos en la Biblia esa carta. It's lost. Se perdió. So we have to read between the lines, Así que uno tiene que leer entre las líneas de la lectura. do a little detective work. Así que se tiene que hacer un poco de trabajo de detective. Is Paul quoting from his previous letter? Es que Pablo a lo mejor está citando de su carta previa They obviously answered that letter to Paul. y obviamente ellos dieron respuesta a esa primera carta que Pablo envió. Is he quoting their answer? Está citando a lo mejor su respuesta de ellos. These are important questions. Ahora, esas son preguntas importantes. So number one, Paul's first letter was lost that he wrote to the Corinthians. Ahora, el primer punto es, la primera carta que él escribió a los Corintios fue perdida. And he refers to it in 1 Corinthians. Y él hace referencia a esta carta en la primera epístola de los Corintios que tenemos en la Biblia. Secondly, Y de segunda manera, we don't have the letter that the Corinthians wrote to Paul, no tenemos la carta que la iglesia de los Corintios escribió a Pablo, but Paul quotes them. pero Pablo los cita. Now we have to be very careful. Ahora, uno tiene que ser muy cuidadoso. Is Paul saying it or were they saying it? Ahora, ¿es Pablo que lo dice o eran ellos que lo estaban diciendo? Because that could make a huge difference. Porque eso podría ser una diferencia muy grande. Thirdly, Tercer punto, there's Chloe's verbal testimony to Paul, hay también el testimonio verbal de Chloe a Pablo. which we don't have. Y ese testimonio tampoco lo tenemos. But Paul refers to it in his letter. Pero Pablo hace referencia a ese testimonio en sus cartas. And fourthly, Y cuarto punto, there are quotes from the literature and the so-called knowledge of the time. hay también citas de la literatura y de la así llamado conocimiento de los tiempos. Now, all of these play an important role. Así que todos estos puntos juegan un rol importante. And if you don't take them into account, Y si uno no los considera, you can have Paul saying the exact opposite of what he's really saying. Pablo puede decir, uno puede interpretar a Pablo como diciendo exactamente lo opuesto de lo que está en realidad diciendo. Because it's not even him saying it, but someone else. Porque de hecho no es él diciéndolo, pero alguien más. Now let's have a look at this. Así que veamos este momento. In verse 9 of chapter 5, Ahora, en el versículo 9 del capítulo 5 de 1 de Corintios, it says, I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. So he's referring to his previous letter. Aquí se está refiriendo a su carta anterior. And the church already had problems because they were associating with fornicators. Y la iglesia ya en ese entonces tenía problemas porque se estaban juntando con fornicarios.
In chapter 7, verse 1, capítulo 7, versículo 1, he says, Now concerning the things whereof ye wrote unto me. acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, So now he's referring to the letter that they wrote, which we also don't have. así que él se está refiriendo acá a la carta que ellos escribieron, que tampoco tenemos en la Biblia. So we must be very careful. Paul, are you saying this, or are you quoting that they said it? Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Pablo, ¿estás diciendo tú esto o estás citando lo que ellos dijeron? Thirdly, Tercer punto. for it has been declared unto me of you, my brethren, Corintios 1:11 dice que ha sido declarado a mí de ustedes, mis hermanos, this is in chapter 1, verse 11, capítulo 1, versículo 11, by them which are of the house of Chloe, de los que son de la casa de Chloe, that there are contentions amongst you. que hay luchas, contenciones entre ustedes. Here he refers to the verbal communication that he had from Chloe. Aquí se está refiriendo él a la comunicación verbal que recibió de la casa de Chloe, So this church was having problems. que esta iglesia estaba teniendo problemas. And then he says, Y in des- chapter 6, verse 13, Y después en el capítulo 6 y versículo 13 dice, but God will destroy both this and these. Well, let's first read it from the beginning, because he quotes an Epicurean dictum, ok, leamos aquí desde el comienzo. food for the belly and belly for the food. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos. How many people have used this statement of Paul's Ahora, ¿cuántas personas han utilizado esta frase de Pablo? to say it doesn't really matter what we eat? Para, de hecho, decir que no importa lo que comemos. But this was a well-known Epicurean dictum of the time. Pero este era un dicho epicureo muy bien conocido en esos tiempos. And let's see if Paul agrees with it. Y veamos si Pablo está de acuerdo o no. There's a very important clue in the word but. Hay ahí una pista muy importante en la próxima palabra que viene que dice, pero God will destroy both this and these. tanto al uno como a los otros destruirá Dios. But the body is not for fornication, but for the Lord, Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. and the Lord for the body. Y el Señor para el cuerpo. You see, the idea existed Así que ven, la idea existía that this body was just a tent. que este cuerpo era como una carpa. And by the way, the Plymouth Brethren, Y de hecho, los hermanos de Plymouth, under the modern idea of antinomianism, that the law is not important, bajo la idea moderna del antinomianismo, es decir, que decían que la ley de Dios no es importante, they teach the same thing, or they taught the same thing. enseñan o enseñaban lo mismo. You see, this body is just a tent. Así que este cuerpo es como una carpa, un contenedor. What I put inside of it, it doesn't matter. Lo que yo pongo adentro de él no importa. And what I do with it doesn't matter either. Y It's lo, just que my hago, body. y lo que hago con él tampoco importa porque es un cuerpo solamente. So whether I eat foods forbidden in the Bible, O sea que yo como comidas prohibidas en la Biblia, or whether I fornicate with the body, o sea que yo estoy en fornicación con el cuerpo, doesn't matter. no importa. It's just a tent. Es solamente una carpa. It's what the Spirit communicates that's important. Es lo que el Espíritu comunica, eso es importante. Now, does Paul agree with it? ¿Es que Pablo está de acuerdo con esta filosofía? No, he says God will destroy both this and these. Pablo dice, no. Dios destruirá tanto al cuerpo como a estos, a la comida. The body is the Lord's, Y que el cuerpo es del Señor. and the Lord is for the body. Y el Señor es para el cuerpo. So, where does this idea come from? Así que ¿de dónde vino esa idea? Well, he says that they were fornicating, remember? Se acordarán que él dijo que ellos estaban en fornicación, estaban fornicando. So obviously thought, what I eat and what I drink and what I do in the body, surely that's not important. Así que pensaban, bueno, lo que como, lo que bebo, lo que hago en el cuerpo seguro no tiene importancia. So Paul didn't say it, he quotes them. Así que Pablo no lo dijo, ella los cita a ellos. And then he rebukes them. Y después lo reprocha. 1 Corinthians 1:11. Ahora, primera de Corintios 1:11. It has been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions amongst you. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. They're fighting with each other. Estaban luchando los unos con los otros. Now this I say, that every one of you says, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Y quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o yo de Cristo. So the one said, what Paul says, that's important.
Así que unos decían, bueno, lo que Pablo dice, eso es importante. And the others said, no, 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 I'm of Apollos, that's important. Y otros decían, no, 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 yo soy de Apolos, así que eso es importante. So they considered either Peter or Paul or one of the others higher than the other. Así que consideraban o a Pedro o a Pablo o uno de los otros, uno más elevado que el otro. And some said, I will listen to none of these things, I'll only listen to what Christ said. Y algunos decían, yo no voy a escuchar a nada de todas esas cosas, yo voy a escuchar solamente lo que Cristo dijo. But the principle of love is not to regard one higher than the other. Pero el principio del amor no es de considerar uno más alto que el otro. He's not saying that Christ is on a par with them. Obviamente esto no quiere decir que Cristo es al mismo nivel con todos ellos. He's saying there are different gifts in the church and we should appreciate our differences. Él está diciendo que hay diferentes dones en la iglesia y tendríamos que apreciar nuestras diferencias. Is Christ divided? ¿Es que Cristo es dividido, dice él? Was Paul crucified for you? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Were you baptized in the name of Paul? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Test everything by the Spirit. Test everything by the Word. Así que uno tiene que comprobar todo por el Espíritu, por la palabra. So there were problems in this church. Así que había problemas en esta iglesia. Chapter 3, verse 3. Capítulo 3, versículo 3. You are carnal. Porque aún sois carnales, dice Pablo. There's envying amongst you. Y en efecto, hay celos entre ustedes. There's strife. There's division. Contiendas y disensiones, dice. One says, I'm of Paul, another says, I'm of Apollos. Are you not carnal? Y dice, uno dice, yo soy de Pablo, y el otro dice que yo soy de Pedro. ¿No son ustedes carnales? Dice Pablo. Is he happy with this church? ¿Está contento con esta iglesia? I don't think he's happy with this church. Yo no creo que esté contento con esta iglesia. Chapter 4, verse 17. Capítulo 4, versículo 17. For this cause I have sent you Timothy, Timotheus. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. I've sent someone to help you sort out your problems. Así que he enviado a alguien para que los ayude a resolver esos problemas. Who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways. Que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Which be in Christ as I teach everywhere in every church. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. So they'd lost the way. Así que se habían extraviado del camino. Some of you are puffed up, Dice que algunos estáis envanecidos, as though I would not come to you. como si yo no fuera a venir a ustedes. The shepherd is gone, they do just what they want. Así que el pastor se ha ido y hacen lo que quieren. Chapter 5, verse 1. Así que capítulo 5, versículo 1. There's fornication amongst you. Hay entre vosotros fornicación. And it's so bad, it's not even as bad as that amongst the Gentiles. Y está tan mal, dice aquí el texto, que aún ni se nombra entre los gentiles. That one should have his father's wife. Que alguien tendría que tener la mujer de su padre como persona. Oh, this body is just a tent. It doesn't really matter what I do. Así que este cuerpo es como una carpa, no importa lo que hago. You are puffed up, Así que ustedes están envanecidos, dice acá. and you have not rather mourned Y no debieres más bien lamentarlo that he that has done this deed might be taken away from amongst you. y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción, dice el texto. There's no church discipline. They accept everything. Así que no hay disciplina de iglesia, aceptan todo lo que ocurre. You go to law with one another. Así que aquí un hermano pleitea contra el otro hermano, se lo lleva a juicio. In verse 7 he says there's utterly fault with you. Y dice el versículo 7, ciertamente ya es una falta en vosotros. In verse 8 he says you do wrong. Y dice en el versículo 8, vosotros cometéis el agravio. In the light of this background, Así que en este contexto, why would they suddenly be doing everything right in 1 Corinthians 14? ¿por qué los encontraríamos pues supuestamente haciendo todo lo correcto en el capítulo 14? This is a letter of rebuke, not a letter of commendation. Esta es una carta de reproche, no una carta de recomendación. Now, let's have a look at this interesting text. 1 Ahora, Corinthians 7. Este texto interesante, 1 Corintios 7. And if I just imagine how often poor old Paul has been accused of something he never said. Y si yo me imagino de cuántas veces el pobre Pablo ha sido acusado de cosas que él nunca dijo. How often have I heard that Paul was a woman hater, ¿Cuántas veces yo he escuchado decir que Pablo odiaba a las mujeres? that Paul was against marriage? Que Pablo estaba en contra del matrimonio. Let's just make sure here. Asegurémonos acá. Now, concerning what you wrote to me, Ahora, acerca de lo que me habéis preguntado por escrito,
It is good for a man not to touch a woman. Bueno, le sería al hombre le sería mejor al hombre no tocar mujer. Excuse me, who said this? Ahora, ¿quién dijo esto? The Corinthians or Paul? ¿En los Corintios o Pablo? Remember that in forms of paganism, Ahora se acordarán que en formas de paganismo there was celibacy. había el celibado, But the Bible didn't know anything about celibacy. pero la Biblia no sabía nada al respecto del celibado. So, you know, the devil always puts two extremes into the church. Así que el diablo siempre pone a dos extremos en la iglesia. He's the master of extremism. Él es el maestro de los extremos. On the one hand, you had the extreme Así que de un lado uno tiene el extremo, that in this body I can do anything I want, I can fornicate, sleep around, doesn't really matter. que dice que, bueno, en este cuerpo yo puedo hacer todo lo que quiero, comer lo que quiero, puedo dormir con cualquier persona, no importa. I'm free in Christ. Yo estoy libre en Cristo. And on the other hand, you have this austere religion, I will not touch a woman, Y del otro lado hay esta religión austera, yo no tocaré a una mujer. I will dedicate my life only to this mission. Yo dedicaré mi vida solamente a esta misión.
lo que ellos dicen and setting it in the right perspective by what he is saying. y poniéndolo en el contexto correcto por medio de lo que él está diciendo. If I had to take what they are saying as the norm, Si yo tuviera que tomar lo que ellos están diciendo como la norma, como la regla, I could end up a woman hater yo me podría convertir en una persona que odia a las mujeres. or stop all relations in a marriage situation. O parar todas las relaciones en el contexto de una relación matrimonial. So be very careful. Nobody would want to do that, Así que hagan atención, nadie le gustaría hacer eso. but they're quite happy to accept everything the Corinthians says when it comes to speaking in tongues. Pero están contentos en aceptar todo lo que los corintios dijeron en cuanto al hablar en lenguas. Now the clue is always this little word but or a similar word. Ahora, la pista es siempre esta pequeña palabra pero o una palabra parecida. Let's go to 1 Corinthians 14. Ahora vayamos a 1 Corintios 14, First, verse 1. Follow after charity, which is love, versículo 1. Seguid el amor and desire spiritual gifts, but rather that you prophesy. y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. This is how it should be. Así que eso tendría que ser así, digamos, es el ideal. It's a good thing to want gifts and to ask the Lord to empower you to preach His gospel. Así que es una buena cosa querer dones y de pedirle a Dios que le otorgue a uno poder para predicar el Evangelio. But get on with it. Preach the gospel. Pero síganle, profeticen, prediquen el Evangelio. Go ahead, preach, prophesy. Así que síganle, profeticen, prediquen. And don't make it so important that you inquire all the time for gifts. Y no lo hagan tan importante que sigan pidiendo a Dios todo el tiempo por dones. For he that speaketh in a tongue, the word unknown has been added. That's why it's written cursive if it's in the Bible. Ahora, dependiendo de la Biblia, bueno, aquí dice, el que habla en lenguas, algunas dice lenguas no conocidas, pero ahí lo ven, es en cursiva porque no existe en los manuscritos originales. For he that speaketh in a tongue speaketh not unto men, but unto God, for no man understandeth him, howbeit in the Spirit he speaks mysteries. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Now who's saying this? Ahora, ¿quién está diciendo esto? Is Paul saying it? ¿Es Pablo que dice algo así? Or is he quoting the Corinthians? ¿O está citando a los corintios? After all, they said it's good for a man not to touch a woman, isn't it so? Porque después de todo, ellos dijeron que está bien para un hombre que no toque a una mujer. In fact, this is a quote. Y de hecho, lo que es esto es una cita. This is a Gnostic mystery. This is a dictum. Así que de hecho, este es un proverbio, es un misterio gnóstico. They're describing a phenomena that's happening in their church. Están describiendo un fenómeno que está ocurriendo en su iglesia. And they're saying to Paul Y están diciendo a Pablo that if you speak in a tongue, you speak not unto men, but unto God, for no man understandeth him, howbeit in the Spirit he speaks mysteries. que si uno habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Por el Espíritu dice, habla misterios. The whole doctrine of speaking in tongues is based on verse 2 here. Así que toda la doctrina de este supuesto don de lenguas está basada sobre este versículo 2. But in this parallelism, it fits into the how it should not be slot. Pero en este paralelismo del cual estamos hablando, esto encaja en lo que no tendría que ser. How do I know? ¿Cómo sé? Because the next word is but. Porque la próxima palabra es pero. He that prophesies speaks unto men to edification and exhortation and comfort. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. So Paul does not agree with it. Así que Pablo no está de acuerdo con esto. He says, no. Dice, no, When you preach this gospel, it must be understandable and people must be comforted and they must be educated. cuando uno predica ese evangelio, tiene que ser algo que se entiende y dice que las personas tienen que ser edificadas, exhortadas y consoladas. But he that speaks in a tongue, as they just described, El que habla en lengua extraña, como ellos acaban de describir, edifies himself. a sí mismo se edifica. You see, nobody understands that speaking in tongues. Así que nadie los entiende, están hablando
antithesis. Así que encontramos así una estructura de tesis y antítesis, tesis, antítesis. So here's how it should not be. Así que ahí es como no tendría que ser. And then he says, but Y después dice, pero, he that prophesies edifies the church. dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. And since love is not self-seeking, this is what God wants. Y como el amor no se busca a sí mismo, eso de edificar a la iglesia es lo que Dios quiere. He says, I would that ye all spoke with tongues. Y dice, yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas. This was a dictum. Así que ese otra vez era un dicho. All must speak in tongues. Dice, todos tienen que hablar en lenguas. Paul doesn't deny the gift of tongues, Ahora aquí Pablo no está negando el don de lenguas, but he wants to modify their dictum. pero él quiere cambiar su dicho o ese proverbio. So he says, but Y dice, pero, rather that you prophesied. más aún que profetizarais. Rather than all wanting to speak in tongues, rather prophesy, rather preach the gospel. En vez de que todos hablaran o que
por todos los profetas, les declaraba o les explicaba unto them in all the scriptures the things concerning himself. en todas las escrituras lo que de él decían. That's the exact same word, Así que es aquí en griego la mismísima palabra que los otros versículos, but here it means interpret. pero aquí significa interpretar o explicar. So be very careful when you read Paul Así que hagan mucha atención, mucho cuidado cuando leen a Pablo, as to what he means when he uses this word. qué es lo que significa exactamente cuando utiliza esa palabra de interpretar. Let's continue our discussion in chapter 14, verse 6, the first half. Regresemos a 1 Corintios 14, versículo 6. Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you? Ahora, pues hermanos, si yo voy a vosotros, dice Pablo, hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? See, the gift is for the church. Ven, el don es para la iglesia. So if they don't understand, what benefit will they have? Así que si ellos no entienden, ¿qué beneficio van a tener? You see, it's to benefit the church. Es para beneficiar a la iglesia. Except I speak to you either by revelation or by knowledge or by preaching, prophesying or by doctrine. A no ser, dice, si no os hablo con revelación o con conocimiento, con profecía, es decir, predicar, o con doctrina. So the one is useless and the other one is useful. Así que una forma de comunicación es totalmente inútil y la otra es útil. So the one is how it should not be and the other one is how it should be. Así que una forma de comunicación es como no tendría que ser y la otra es como debería de ser. And then he goes on, even so, for as much as you are zealous of spiritual gifts in verse 12, Así que después él sigue y dice que así pues, ya que anheláis los dones espirituales, seek that you may excel to the
today. Tendríamos que ver que Pablo aquí está derrumbando la mismísima forma de religión que viene practicada hoy en día, de hecho. He says, else when thou shalt bless with the Spirit, how shall that occupieth the room of the unlearned say, Amen? Porque si bendices, versículo 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Si So no if lo I entiende. speak in an unknown babbling, Así que si yo estoy hablando en cosas que no se entienden, how will someone say Amen? ¿cómo podrá decir la otra persona que está escuchando amén? Doesn't even know what I'm saying. Ni sabe lo que estoy diciendo. At thy giving of thanks, seeing he understandeth not what you say. ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Verily thou givest thanks. Tú a la verdad bien das gracias. That's what they said, but we're just thanking God. Eso es lo que decían, pero estamos dando gracias a Dios. Paul says, but Pero, dice Pablo, the other is not edified. el otro no es edificado. Therefore, what you are doing is not from God. Así que lo que tú estás haciendo no viene de Dios. This is how it should not be. Así que esto es como no debía de ser. It's a beautiful parallelism. Así que ahí ven, es un paralelismo muy bello. Now, Paul says about his own gift of tongues because he had it. Ahora, Pablo habla de su propio don de lenguas porque Dios sí lo había otorgado a él. I thank my God that I speak with tongues more than you all. Y dice, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. He was the apostle to the Gentiles. God gave him the gift of languages. Él era el apóstol a los gentiles, Dios le dio el don de lenguas. Yet in the church, I'd rather speak 5 words with my understanding Pero en la iglesia, versículo 19, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento that by my voice I might teach others also para enseñar también a otros than 10,000 words in a tongue. que 10,000 palabras en lengua desconocida, No value whatsoever. que no tienen ningún valor para nadie. Brethren, be not children in understanding, howbeit in malice be ye children, but in your understanding be men. Versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. What's he saying? ¿Qué está diciendo? He's saying, Corinthian church, Corintios, grow up, dice, iglesia de Corintios, become crezcan, adults. crezcan, Don't remain children in the faith. no se queden como niños en la fe. Here's his parallel text, 1 Corinthians 13:11. Así que ahí está su texto paralelo, 1 de Corintios 13:11. When I was a child, I spoke as a child. Cuando era un niño y hablaba como niño, I understood as a child. I thought as a child.
es decir, personas que no han aprendido, es decir, personas que no han escuchado el Evangelio, no conocen, or an unbeliever, o incrédulos, well, they're not say you've gone mad. no dirán que estáis locos. So you walk into this church and everybody's falling around and going wab, 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 whatever. Y así que uno ingresa a esa iglesia y todos están caídos o diciendo cosas que no se entienden y lo que sea. And someone walks in, Y alguien ingresa you'll say you've gone loco. y dice, pues están locos. Verse 24, the word but, Versículo 24 empieza con la palabra pero, how it should be. así tendría que ser. If all prophesy, if Sí. people preaching the gospel, Si todos profetizan, es decir, predican el Evangelio, and there comes in those that believe not, or one unlearned, y entra algún incrédulo o indocto, es decir, alguien que no ha aprendido el Evangelio, and he's listening to what you're saying, you're making sense, y está escuchando de todo lo que se está hablando, tiene sentido, then he's convinced of all and he's judged of all. por todo es convencido y por todo es juzgado. Esa será la impresión que recibe. In other words, God can speak to his heart, En otras palabras, Dios puede hablar a su corazón. and thus are the secrets of his heart made manifest. Y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. And so falling down on his face, he will worship God and report that God is in you of truth. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Is this a literal falling on his face? ¿Es esta una manera literal de caerse sobre su rostro? Or is this a bowing down to God and saying, yes,
one, order in God's church, Así que podéis profetizar todos, uno por uno, hay orden en la iglesia de Dios, that all may learn and be comforted. para que todos aprendan y todos sean exhortados. But remember Pero acuérdense, that the spirits of the prophets are subject to the prophets. versículo 32, que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. If somebody says something that's not biblical, Si alguien dice algo que no es bíblico, in other words, subject to what is written, es decir, sujeto a lo que está escrito, then don't accept it. no lo acepten. So, what does the Bible really teach now about the gift of tongues? Así que, ¿qué enseña la Biblia ahora en realidad en cuanto al don de lenguas? When the gift of tongues was given on the day of Pentecost, every person was able to understand in their own language. That's biblical. Cuando el don de lenguas fue dado en el día del Pentecostés, cada persona pudo entender en su propio idioma. Hechos 2.6, esto es bíblico. That's Acts 2, verse 6. Hechos 2.6. Secondly, Segundo punto, the gift of tongues was a real language to communicate the gospel. el don de lenguas era un idioma, una lengua verdadera para comunicar el Evangelio. It was not an incoherent babbling. Así que no era un balbucear de manera incoherente. Number 3, when the gift of tongues was being misused in the Corinthian church, Ahora, número 3, cuando el don de lenguas era utilizado de manera falsa en la iglesia de Corintios, Paul said, I would rather speak 5 words with my understanding than 10,000 in an unknown tongue. Pablo dice que yo hablaría más bien 5 palabras con entendimiento que 10,000 en un idioma desconocido. This is biblical. Eso es bíblico. Why? Because God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints, 1 Corinthians 14:33. Así como dice Pablo, y concluye ahí, 1 Corintios 14:13, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. So a careful Bible study Así que un estudio de la Biblia cuidadoso will bring out a totally different doctrine to what is common in the world today. llevará a la luz una doctrina totalmente diferente de lo que es común hoy en día en el mundo. And we need to be very careful, especially just prior to the coming of Christ. Y tenemos que ser muy cuidadosos, especialmente justo antes de la venida de Jesucristo. Because Jesus said, be careful lest anyone deceive you. Deception would be one of the signs of the last days. Así que Jesucristo mismo nos dice, hagan atención que no sean engañados, porque el engaño sería exactamente una de las características de los últimos días. In Revelation 22, verse 20, Apocalipsis 22:20, it says, he who testifies of these things says, yea, I come quickly. Amen. Come, Lord Jesus. el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. There are so many deceptions in the world today. Hay tantos engaños en el mundo hoy en día. And some of them are so sneaky Y algunos de ellos son tan sutiles that they draw the soul away into an experiential religion. que llevan al alma del cristiano en lo que es una religión de experiencias, When true Christianity is word-based. cuando en realidad el verdadero cristianismo siempre está basado sobre la palabra. It is simple. Es simple It doesn't require manifestation. y no requiere manifestaciones. It just requires simple, childlike trust. Simplemente requiere la confianza, así como la confianza de un niño en Dios. May God help us to attain that. Que Dios nos ayude a utilizar ese tipo de confianza. Amen. Amén.